Bendito sea el nombre del Señor que nos da la oportunidad de estar con ustedes, tanto como discípulos de Jesucristo, como iglesias completas que están escuchando y viendo Reforma Apostólica, pastores del distrito, de los diferentes distritos de la región del país, también se reúnen para escuchar Reforma Apostólica. A todos y a cada uno les envío un saludo muy fraternal y también de parte de todo el equipo de multimedia. Así que a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo en este programa de Reforma Apostólica. Es una bendición el poder llegar a ustedes por los diferentes recursos y además de Fresca Unción en Estados Unidos, que es radio y televisión, la radio Melchor de Mencos, ya la radio Manantial que ya está transmitiendo por internet a nivel mundial y la radio Vida en Cristo en Sutijá. También nos gozamos mucho de poder llegar a los diferentes lugares y ahora se ha estado agregando un canal en San Pablo Jocopilas que está ya sacando al aire Reforma Apostólica. Todo Suchitepeques está viendo, ya puede ver Reforma Apostólica. Así que gracias a Dios ya hemos recibido informes de ello y exaltamos a Dios por el avance que se está teniendo, además de la interpretación en inglés y en quechí. Así que Dios les bendiga a todos por los diferentes medios y por SoundCloud que también nos escuchan en diferentes partes del mundo. Así que por todos los medios que nos estén viendo o escuchando, un saludo a todos y deseamos que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Ya estamos informados de algunos discípulos que están conectados y tenemos a Diana Tavares allá en Acapulco, tenemos a los hermanos de Costera Diamante, allá en Acapulco también, tenemos a Shirley Guzo en Puerto Barrios, a Pedro Gonón en Mazatenango, a Daniel Quiroa de New Jersey, a Loida Quiroa de Guastatoya, a los hermanos de Santa Isabel, con un grupo de discípulos de la iglesia, así que gracias a Dios ya están, también está el pastor Freddy de Chocolá, y bendito sea el nombre del Señor. Hay un buen grupo de hermanos que están viendo Reforma y también les enviamos un abrazo muy cariñoso a los niños que nos están viendo. Todos los niños reciban la bendición del Señor y desde aquí les envío una bendición especial a sus vidas y que la llenura del Espíritu Santo sea para ustedes también el día de hoy. Y a través de lo que estén viendo y escuchando, varios niños estarán siendo llenos del Espíritu Santo y comenzarán a hablar en otras lenguas. Así que va a ser glorioso este programa, no se lo pierda y ministrele a sus niños que van a ver hoy la gloria del Señor. Tenemos también a Erika Liz, también al pastor Juan Ramírez de Arlington, tenemos también a Carlos Ruiz de Villavicencio, Audrey Chodín de Puerto Barrios, al profeta César del Cid también en Puerto Barrios, al apóstol Henry en Bogotá, Colombia, a José Luis Padilla, también al pastor Jacobo Arana en el Chal, de diferentes lugares de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Belice, Ecuador, Chile, Perú, diferentes lugares están viendo Reforma Apostólica, pero lo están oyendo a nivel mundial también. Las personas que nos escuchan Reforma Apostólica no tenemos el alcance de la cantidad de personas que nos ven, pero sí es una cantidad muy grande de personas que nos están escuchando a través de los diferentes medios que Dios está permitiendo
que sean una bendición tremenda. Así que gracias a Dios, a gozarnos en la presencia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Marina Reyes en el Distrito Federal, a José Vélez de Puerto Barrios, a Aurora Romero allá en Acapulco, a Ibar Marroquín de Victorville, al pastor Francisco Lovelo en Villavicencio, Colombia. Así que, como vemos, de los diferentes lados están viéndonos ya e informando de que están viendo y escuchando Reforma Apostólica. Qué bendición es el relacionarnos de esta manera y vernos como una familia proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a disfrutar de este programa que va a ser una bendición tremenda. E incluso no solo los niños, al estar escuchando la palabra, van a ser llenos del Espíritu, sino también jóvenes y adultos estarán recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Así que gracias a Dios. Wilmer Mejía también está ya informándonos que está conectado, el apóstol David Castellanos también en Acapulco, el pastor César Guerrero de Cincinnati, juntamente con la iglesia que él pasa Reforma Apostólica también a los hermanos, y envío a todos aquellas iglesias que ven Reforma Apostólica un saludo muy grande a cada uno. Ángel Pérez también allá en Acapulco, Marvin Súchite aquí en el Tejar Chimaltenango y Gabriel Castillo, también bendiciones, Avisol también, Omar Pérez del Rancho. Así que gracias a Dios por todos los hermanos que nos bendicen al saber o al informarnos que están viendo y escuchando Reforma Apostólica. Así que gracias a Dios. Hemos estado hablando sobre la importancia de ser una iglesia cuidadosa y celosa en aquellas directrices que el Señor ha dado. Cuando hablo de esto, estoy hablando de una iglesia que está sobria. La iglesia gloriosa es una iglesia que tiene sobriedad. Cuando hablo de sobria, es que está atenta, que no se deja persuadir ni engañar por ninguna otra cosa, pero tampoco se deja distraer por ninguna situación. El enemigo, una de las trampas que se vuelca contra la iglesia es la distracción, porque así la hace caer en las diferentes tentaciones. Y hemos visto ya un sinfín de tentaciones que la iglesia no lo ve como tentaciones, sino como circunstancias. Sin embargo, son tentaciones que vienen a la iglesia para hacerla caer. Y así, por eso es que la Escritura, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. A pesar de toda su actividad que tenía, a pesar de ser una iglesia que nosotros le hubiéramos dado un 10 o un 100, sin embargo, el Señor la miraba caída. ¿Por qué razón? Porque no estaba precavida, no estaba atenta, no estaba sobria a las diferentes tentaciones que estaban viniendo sobre ella. Eso es lo que el Señor nos está previniendo, que nosotros podamos evitar, y nos lo está revelando para que nosotros podamos cuidar su diseño con mucho celo, con mucho amor, para que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera grande y profunda. El lunes pasado estuvimos viendo en Efesios capítulo 5 y versículo 18 y 19, y donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, qué importante es que nosotros comprendamos lo que la Escritura nos está diciendo y lo que nos está explicando de lo que es una iglesia. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando de personas. Lo que es una persona llena del Espíritu Santo, cómo actúa.
esa es la que va a ser la iglesia gloriosa, debido a que en el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Pero qué iglesia? La iglesia que es llena del Espíritu Santo. Pero no solo llena del Espíritu Santo en sentido de que hablan lenguas, sino que está bajo el gobierno del Espíritu y que vive dirigida por el Espíritu Santo. En otras palabras, que no anda conforme a la carne, sino anda conforme al Espíritu. Anda y vive conforme la guía del Espíritu del Señor. Estuvimos viendo algunos aspectos de lo que es la vida llena del Espíritu y mirábamos en primer lugar que esta iglesia permitió contristar al Espíritu Santo. Y la palabra contristar significa que le estorbaron al Espíritu Santo moverse. ¿Y por qué le estorbaron? No porque hayan hecho huelga, una declaración, aquí no hay dirección del Espíritu, sino sencillamente con sus acciones y con sus actitudes, el hacerlo todo diferente al diseño. Y eso es lo que el enemigo siempre está tratando de distraer a la iglesia, haciéndola consentir de que está haciendo el diseño para que esté distraída y con eso estorbe a que el Espíritu Santo siga el proceso de transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a ser la iglesia gloriosa. Por eso es que debemos de ser cuidadosos y por ejemplo aquí dice que ellos habían contristado al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa no contristéis al Espíritu Santo? En Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La iglesia de Éfeso fue llena del Espíritu. No solo fue bautizada en agua, sino también dice que llegó Pablo, impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 19. Estoy haciendo un repaso del lunes pasado. Ahora bien, ¿qué vemos en la iglesia? Ella no siguió llena del Espíritu. Esto es lo que el enemigo nos está haciendo confiarnos. Pero yo fui lleno hace 30 años, yo fui lleno en el avivamiento, yo fui lleno cuando me convertí, yo fui lleno hace 5 años, yo fui lleno el año pasado, yo fui lleno hace un mes. Eso es hermoso, pero no significa ni garantiza que hoy esté viviendo lleno del Espíritu Santo. Cuando Pablo les dice, sed llenos del Espíritu, les está hablando en primer lugar que es un mandato. Sed llenos está en término imperativo, no es opcional, no tenemos una segunda propuesta, no tenemos ni siquiera que pensar en qué otra propuesta el Señor nos está dando aparte de esa. Sencillamente tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Nuestra vida también tiene que ser una vida del hablar en otras lenguas. Dice en Marcos 16, cuando habla de el que cree, y dice que en su nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pero también dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Para quiénes es el hablar en nuevas lenguas? No es para los pentecostales. Las nuevas lenguas es para los que creen. Y no por eso somos pentecostales, sino seguimos siendo creyentes, convertidos en Jesucristo. Y ya dije la vez pasada que la obra del Espíritu no es para hacernos pentecostales, sino para hacernos espirituales. Ahora, esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y estuvimos viendo las diferentes ocasiones que cuando recibieron en el libro de Hechos el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra comenzar significa que empezaron, que era de continuar. No dice que solo hablaron lenguas, sino comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen.
El problema cuando se ministra el Espíritu Santo es que a veces, con tal de que la gente ayudarle a las personas a que puedan supuestamente recibir el Espíritu Santo, les decimos empiece, no tenga temor, empiece a hablar en otras lenguas, repita y luego ya se va a quedar usted hablando en otras lenguas y repite lo que estamos diciendo. Esa es repetición, esa no es llenura. Dice que comenzaron a hablar como el Espíritu les daba que hablasen. Eso es muy diferente. Nadie se puso a repetir para que ellos lo dijeran, sino el Espíritu Santo era el que les estaba guiando y les estaba dando el hablar en otras lenguas. El problema también está en que nos quedemos confiados en que porque estamos hablando lenguas, es que estamos llenos del Espíritu. Sí es una de las partes que identifica, en cierta forma, que recibimos el Espíritu Santo. Pero no significa que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Yo puedo hablar sencillamente porque ya se convirtió en un hábito o porque ya las aprendí, sino es algo que debe ser del Espíritu de Dios expresándose en mí el hablar en otras lenguas. Ahora, más que hablar en otras lenguas, la llenura del Espíritu Santo aquí en la Escritura nos revela, y por eso es que estamos viendo qué es lo que identifica una iglesia llena del Espíritu. Y recuerde que Jesucristo cuando dijo de Nicodemo, aquí en Juan 3, en Juan capítulo 3, nos está hablando bien de la importancia de ser llenos del Espíritu. Y veamos aquí en Juan capítulo 3 y versículo 3 y luego el 5. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Recuerde, ver el reino de Dios. Hay una diferencia entre ver y entrar. ¿Quién es el que ve el reino de Dios? Lo voy a explicar esta diferencia. Moisés vio la tierra prometida, pero no entró en la tierra prometida. Ahora, ¿quiénes son los que ven el reino de Dios? No son los impíos, es el que nace de nuevo. El que nace de nuevo es producto de la obra del bautismo en agua. El bautismo en agua, dice Romanos 6, que es para muerte, para sepultura y para nuevo nacimiento, para que nace de nuevo. Ahora, ahí es donde la persona nace de nuevo, pero inmediatamente la persona debe recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? El versículo 5 de Juan 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, escuche esto, el que no naciere del agua y del Espíritu son dos cosas, del agua y ese y, ¿qué significa? Que no es lo mismo, que es diferente, y del Espíritu. Ahora escuche esto, no puede entrar en el reino de Dios. En el 3 habla del que nace de nuevo no puede ver. El que no nace de nuevo no puede ver. Ahora, quiere decir que el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Pero ya en el versículo 5 dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Pero entonces veámoslo correctamente. El que nace del agua y del Espíritu, ese sí puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo nazco de nuevo, se me abren los ojos, viene la revelación, viene la iluminación del Espíritu y yo puedo empezar a ver lo que Dios quiere hacer. Pero no entro al gobierno de Dios. ¿Cómo entro al gobierno de Dios? Bajo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Por eso dice el que no nace del agua y del Espíritu. En el libro de 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 13, dice que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y cuando somos bautizados en un cuerpo, no significa solo para que haya relación, comunión y que todos nos respetemos como un cuerpo, sino es porque nos está hablando de estructura. Nos está hablando de que hay una cabeza
que todo está bien ordenado, nos está hablando de orden, nos está hablando de disciplina, nos está hablando de cómo es que cada miembro se ayuda mutuamente entre sí. De todo eso nos está hablando de cuerpo. Entonces, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos introduce en un cuerpo, es que nos está metiendo a gobierno, a dirección, a ubicación, a que no estemos confusos, sino cada discípulo de Jesucristo, reconociendo que es parte del cuerpo de Cristo, que funcione, que haga de acuerdo a lo que el Señor ha puesto que su responsabilidad de hacer. Por ejemplo, el oído, pues es oír, pero el ojo es ver. Son funciones diferentes, pero son funciones del cuerpo. Ahora, por esa razón es que cada uno vamos a ser útiles si somos bautizados por el Espíritu Santo que nos introduce a un cuerpo para que podamos vivir una vida ordenada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, necesitamos no solo el bautismo en agua, sino el ser bautizados con el Espíritu que nos introduce al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y hablábamos el lunes pasado de lo que significa hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué significan los salmos? Y mirábamos en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y versículo 44. Para Jesucristo, que es los salmos. Veamos esto. Y dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Habla de cumplir todo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. No que se cumpliese todo en mí, escuche bien esto, sino que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra vez, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Decíamos que los salmos no tienen que ver con cánticos, aunque algunos salmos sí tienen que ver con cánticos. Hoy en día, quien alaba al Señor, y especialmente un dirigente de un grupo de alabanza, en muchos lugares ya le llaman salmista. Quiero decir que los salmos no todos son cánticos, ni todos fueron cánticos de Israel o cánticos de David. Un alto porcentaje, 20% son cánticos, pero un 80% son mandamientos y son directrices. Por ejemplo, cuando dice, alabad a Jehová, naciones todas y pueblos todos, alabadle, aunque está hablando de alabanza, no está diciéndonos solo que alabemos, sino nos está dando una orden, un mandamiento, alabad a Jehová. Veamos entonces, esa parte de ese salmo es un mandamiento. Solo lo estoy poniendo como ejemplo para que veamos que sí, el libro de los salmos es una serie de mandamientos. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo entonces? Él no esperaba que lo que el Padre había dicho de él se cumpliera en él. ¿Qué fue entonces lo que él hizo? Él fue y empezó a leer en la ley de Moisés, no que hablaba de Adán, no que hablaba de Enoc, no que hablaba de tantos personajes que estuvieron antes de él, que le antecedieron, sino él fue a buscar en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, qué era lo que el Padre había dicho que él tenía que hacer, qué era, para qué había sido enviado. Él fue al abrevadero, él fue a buscar en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, qué fue lo que el Padre escribió acerca de él, de lo que tenía que hacer, de su estilo de vida, de su conducta. Cada paso está escrito en tanto, valga la redundancia, en las Escrituras.
en el caso de Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, estando aquí en la tierra, esos 30 años, Él se preparó, pero se preparó ¿cómo? Buscando en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿qué decía de Él? El problema de la iglesia es que estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El mayor problema de la iglesia es que no sabe qué hacer. Tiene un conflicto y no sabe qué hacer. Tiene un conflicto financiero, no sabe qué hacer. Tiene un conflicto familiar, no sabe qué hacer. Hay un conflicto en la iglesia, el pastor no sabe qué hacer. Hay una situación que se nos presenta de enfermedad, no sabemos qué hacer. Esa es la gran crisis de la iglesia, que no sabe qué hacer. Jesucristo sí sabía qué hacer, pero ¿por qué? Porque Él fue al abrevadero, fue a buscar qué estaba escrito de Él. Dice por eso, para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Pero ¿cómo lo iba a poder cumplir? ¿Por qué la iglesia no puede cumplir realmente lo que ha sido llamada a hacer? Porque no va al abrevadero, no va a las escrituras, no va a lo que el Señor ha estado mostrando, y entonces no comprende, no sabe exactamente qué es para nosotros, o lo vemos muy general, esto es para toda la iglesia. Pero recuerde que usted y yo somos iglesia. Entonces, si algo es para la iglesia, ese algo es para usted y ese algo es para mí. Eso es lo que Dios quiere que yo haga. Por ejemplo, cuando dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, le está hablando a una iglesia para ser santos y sin mancha. No es algo general que toda la iglesia sea santa, es que los que son iglesia, que sean santos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué está escrito otra vez en las escrituras en relación a mí? Es que yo sea santo, es que usted sea santo. Y así encontramos entonces, el problema, como dije, es que lo generalizamos todo, y al generalizarlo quitamos la responsabilidad personal que tenemos. Sin embargo, ahí está hablando de la iglesia, y la iglesia es usted y soy yo. Eso significa que eso es lo que el Padre quiere que yo haga. Ahora, Dios nos ha estado hablando y por eso nos pone como el ejemplo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Él en Lucas capítulo 4 y versículo 18 nos dice estas palabras? En Lucas capítulo 4 y versículo 18. En el 17 dice, y se le dio el libro del profeta. Recuerde que él habla de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Ahora saca un escrito de los profetas. ¿Y qué dice? Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, ¿qué cosa? El año agradable del Señor. ¿Qué escritura fue la que Jesús abrió? Isaías 61. Él encontró ahí qué es lo que los profetas dijeron acerca de él. ¿Qué tenía que hacer? ¿Para qué fue enviado? Con razón Jesús hizo todo lo que el Señor le dijo. ¿Por qué? Porque Él iba a buscar qué se había escrito de Él. ¿Pero para qué? Para cumplirlo, no para saberlo, no para sentirse orgulloso. Uy, el Padre me envió para hacer grandes cosas aquí en la tierra. No, Él iba para saber qué era lo que Él tenía que cumplir. No es pedirle al Espíritu Santo, ven, revélame y cumple en mí todas las cosas. Sí, el Espíritu Santo nos va a hacer que cumplamos todo, pero el quien lo tiene que hacer es usted y soy yo. Por eso el versículo que leímos de Ezequiel 36 dice, y pondré espíritu dentro de vosotros y haré que andéis
en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo va a hacer en nosotros, pero no lo va a hacer por nosotros. Va a hacer en nosotros que nosotros pongamos toda la pasión, que nosotros pongamos toda la prioridad, que nosotros pongamos todo el amor de Dios a hacer lo que Él ha dicho en sus estatutos, en sus preceptos, para que usted y yo los pongamos por obra. Ahora, ¿qué es entonces lo que hizo Jesús? ¿Por qué Jesús no anduvo primero buscando en las Escrituras a ver qué decía ahí? No, ahí ya sabía y halló el libro, le entregaron el libro y ahí ya sabía dónde estaba y qué decía el Padre de él. ¿Qué decía Dios de él? Si hoy en día le preguntamos a la iglesia, le preguntamos a cada discípulo, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno? Muy pocos sabemos qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de usted. Hablamos en términos generales, Dios quiere que la iglesia sea gloriosa, por ejemplo. Pero cuando dice que la iglesia sea gloriosa, está diciendo que usted y yo vivamos una vida gloriosa. Vivamos una vida de esplendor, reflejando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque se dijo de Jesucristo que Él es el resplandor de su gloria. Por eso es que Él es glorioso. A Él le fue dado la gloria del Padre, pero Él nos la dio a nosotros. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que vivamos una vida gloriosa. No una vida de escasez limitada, no solo financiera, sino en todos los ámbitos, sino una vida productiva, una vida que engrandezca el nombre del Señor y que Cristo sea glorificado a través de cada uno de nosotros. Otro de los ejemplos que vemos es en la tentación. ¿Por qué Jesucristo cuando fue tentado no se puso a argumentar? No se puso a comentar, ni tampoco se puso a explicar y a expresar que era víctima de esta circunstancia? Él bien le hubiera podido decir al diablo, diablo, tú sabes que yo no he hecho nada para que me encuentre en esta situación. Estoy aquí porque el Padre me mandó, por el Espíritu Santo fui traído. Así que yo no vine porque yo quisiera, sino yo fui traído. Él no se puso a explicar nada de eso. ¿Por qué pudo responder? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque él ya lo había encontrado. Él ya lo había buscado. Aquí está la razón por qué nosotros razonamos, por qué nosotros argumentamos las cosas del Señor y tratamos como de explicar o de ampliar las cosas de Dios, ya sea en una tentación, ya sea en una circunstancia, en un mensaje. ¿Cuántos discípulos o pastores de lo que realmente predicamos, de lo que es el Señor, es un 5 o un 10%? Y lo demás es puro argumento. Lo demás es por la supuesta ampliación, le agregamos un sinfín de cosas. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué está diciendo? El que es lleno del Espíritu habla, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Por eso es que el discipulado es lo que aprendiste y de mí esto enseña a hombres fieles. No es una serie de argumentos, es decir lo que el Espíritu Santo está diciendo. Son las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Cuando yo ya argumento y cuando yo ya pongo un montón de cosas o de cuentos en la predicación o en una explicación en el grupo de comunión familiar, es seña que yo ya no estoy hablando con salmos. Yo ya no estoy hablando en base a la Escritura. Yo ya estoy hablando en base a lo que yo estoy interpretando, a lo que yo entendí.
entonces ya no estoy viviendo lleno del Espíritu Santo, ni estoy expresando que estoy lleno del Espíritu, sino estoy expresando que estoy lleno de mis propios argumentos y de mis propias filosofías y de mis propias interpretaciones. Qué diferente, y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Se confió, eran expertos en filosofía, eran expertos en argumentar, eran expertos en comentar, porque había en ese tiempo mucha influencia griega, mucha influencia helénica que se le llama. Y ellos eran especialistas en filosofía. Por eso era que todo lo interpretaban, lo comentaban. Y por eso es que Pablo dice que se dejaban llevar como niños fluctuantes, llevados por doquiera como viento de doctrina que usan estratagema de hombres. ¿Qué es una estratagema? Es una filosofía, es un argumento. O lo que en buen chapín decimos puros cuentos, son agregados que se le ponen solo para llenar un vacío. Queremos explicar tanto que ponemos un sinfín de cosas, ¿verdad? Son ciertas reglas humanas que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Eso está en Efesios 4:14. ¿Qué dice entonces? Y Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:3 que para eso lo dejó en Éfeso, para que enseñara y para que corrigiera a la iglesia de las filosofías y las huecas sutilezas que se estaban enseñando. Sí había discipulado, pero ¿qué era lo que enseñaban? No de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que el Señor ha escrito de lo que quiere de la iglesia, de lo que quiere de cada discípulo. Recuerde que el diseño bíblico, el diseño que el Señor ha establecido, y gloria a Dios por su palabra. ¿Qué nos dice Mateo 28? Mateo 28 dice, el diseño es id y haced discípulos. No es ir a evangelizar nada más y tirar la semilla, así como el sembrador que la tiró por el camino, la tiró en pedregarle, la tiró donde quiera. Muchos consideran, estoy evangelizando. No, eso es regando la semilla por doquier, como caiga. Eso no es evangelizar. Evangelizar es presentarle a una persona la realidad de un Cristo que cambia, que transforma y que nos lleva a una vida nueva, a una experiencia gloriosa en Él, o sea, en Cristo Jesús. Eso es evangelizar. Ahora dice, id y haced discípulos. Es ir y hacer discípulos. Ese es el diseño. ¿Qué es lo que Él quiere? Varias personas a veces llegan conmigo, y ore por mí porque no sé qué hacer. Pero si ahí dice qué hacer. Ahí le está diciendo a la iglesia qué debe hacer. Jesucristo, ¿qué fue a hacer? Fue a buscar qué era lo que el Padre decía de Él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, y Él lo entendió porque Él sabía que lo tenía que cumplir. El problema es que leemos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego que sigue, enseñándoles que guarden todas las cosas, escuche esto, este es gobierno, que os he mandado, ese es gobierno. Esa es la revelación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué es el discipulado y el adiestramiento? Es para ir a escuchar qué es lo que Dios quiere que hagamos. No es solo ir a escuchar una lección, para tener conocimiento, para saber qué es lo que el Padre quiere hacer con su iglesia. Sí, es cierto, necesitamos saberlo, pero no es solo para tener información, es que dice que para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Cuando se nos enseña algo y se nos dice en el discipulado, en el adiestramiento o en la predicación desde el púlpito, qué debemos hacer y qué es lo que el Señor quiere que hagamos, porque eso es el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
No debemos enseñar las cosas que Él ha mandado, que otra persona ha mandado, que era para el pueblo de Israel. No, debemos enseñar qué es lo que el Señor ha mandado a su iglesia que nosotros tenemos que hacer. Para eso debemos ir abiertos al discipulado y al adiestramiento y llegar al templo con una disposición también de ¿qué? De apertura. Yo vengo a escuchar lo que el Espíritu Santo dice que yo debo hacer. Cuando dice eso, entonces estoy haciendo lo mismo que Jesucristo. Él iba a escuchar, él iba a abrir los libros de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos para ponerse no solo a cantar. Por eso es que cuando habla de los salmos no todo es cántico. Ahí habla de los salmos, himnos y cánticos espirituales. Habla de cantar, pero habla de hablar con salmos. ¿Qué significa eso? De hablar según el diseño, de hablar según lo que el Señor ha dicho. Y algunos creen que hablar según el diseño solo es un cambio de lenguaje. El asunto está que yo puedo ir a cualquier país. Puede ser México, El Salvador, Honduras, puede ser cualquier otro país, o alguien viene a Guatemala y a todos se nos contagia. A los pocos días o al poco rato ya estamos hablando de acuerdo a lo que está hablando en ese país. Se nos pega. Pero ¿qué pasa? Ya cuando venimos otra vez a nuestro país se nos quitó y volvemos a hablar normal. ¿Eso qué es? Ese es circunstancial y eso nos pasa. Algunos creen que porque ya hablan que ahora ya no es miembro y ahora es discípulo, que porque ahora ya no es líder sino es discipulador, pensamos, bueno, ya cambiamos el lenguaje, ya estamos hablando según el diseño, pero eso es una cosa mínima. ¿Qué es hablar según el diseño? Es hablar según la regla del Espíritu Santo. Tener la clase de relación que yo debo de tener según la regla del Espíritu Santo. Comportarme como esposo, como esposa, como hijo, como abuela, como abuelo, como todas las áreas de mi vida, como jefe, como empleado, de acuerdo a lo que Él ha mandado. Que todo mi comportamiento, toda mi actitud debe ir enmarcada en todo aquello que Él ha mandado. Ahora, eso es vivir lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que yo haré que andéis en mis estatutos, en mis preceptos, no en los suyos, sino en el precepto de Él. No en lo de la iglesia, no lo que la iglesia establece, no lo que el pastor establece de una manera autónoma, o lo que un discipulador establece de una manera autónoma. Es en lo que establece el Señor. El discipulado es enseñar lo que Él ha mandado. Ese es un punto muy importante. Ahora, una vida llena del Espíritu es alguien que expresa la regla del Espíritu Santo, que expresa la vida de Jesucristo, que expresa el gobierno de Dios y que está andando en sus estatutos, guardando sus preceptos y que ejecuta todo lo que el Padre dice. Ahora, aquí está el secreto o la razón por qué la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Porque en Apocalipsis dice, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Uno dice, sí está bien, dejó prioridades, pero ¿por qué? Porque dejaron de ser llenos del Espíritu. ¿Por qué razón? Fíjese que el lleno del Espíritu es el que va y hace conforme al diseño, conforme a lo que está escrito de Él en la palabra, por lo tanto, cumple esas cosas que dice. Ahora, si vamos a Jesús, aquí lo que Él dice en Juan 14 y versículo 15. Fíjese, relacionemos cuando les dice, porque habéis dejado
tu primer amor. Tengo algo contra ti. Entonces ahora relacionamos con esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es un sentimiento, es cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces ahora veamos qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso. No estaban cumpliendo los mandamientos y las directrices del Señor. Estaban haciendo sus propias reglas. Estaban haciendo su propia manera de ser iglesia, pero no eran la iglesia de acuerdo a la manera en que el Espíritu Santo estaba indicando. Al ver esto, entonces, ¿por qué habían perdido su primer amor? Porque contristaron al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque nadie, escuche bien esto, nadie puede andar en los estatutos del Señor. Nadie puede guardar los preceptos de Dios y los va a ejecutar si no es lleno del Espíritu Santo. Ahora, si dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces, ¿qué pasó cuando les dice, habéis dejado tu primer amor? Dejaron el diseño, dejaron de hacer lo que el Señor había dicho que se hiciera, por eso dice que vivían como los otros gentiles. Dejaron el diseño. El dejar el primer amor, ¿qué significa? Que ya dejaron la vida, la esencia, que dejaron lo que era vida en realidad de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Cuando seguimos viviendo al estilo del mundo, cuando seguimos viviendo al estilo de la carne, seguimos pensando al estilo de la carne y actuando al estilo de la carne, que las obras de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, enojos, ira, maledicencia, y habla en Gálatas capítulo 5 de todas las obras de la carne. Cuando vivimos así, no estamos guardando los mandamientos de Dios, entonces hemos dejado el primer amor. ¿Y qué significa? ¿Por qué? Eso significa que hemos dejado de estar llenos del Espíritu Santo. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Por eso era que empezaron a vivir sus propias reglas, su propia vida, pero no la vida en el Espíritu, no la vida de Cristo en ellos. Por eso dice que ellos no eran conforme al modelo que es Cristo. No habéis aprendido a ser Cristo, les dijo. Cuando deja uno su primer amor, es producto de que ha dejado de ser lleno del Espíritu Santo, entonces pierdo la pasión, pierdo la vida, pierdo la esencia, pierdo el verdadero contenido de la vida en Cristo. Y empiezo a vivir mi propia vida, empiezo a actuar. Mi relación con los hermanos es igual como antes, igual que lo que puede hacer algún club, alguna reunión diferente, incluso alguna iglesia tradicional. No, las cosas tienen que ser diferentes. El tener el primer amor, ¿qué significa? Que yo voy a estar lleno del Espíritu, porque lleno del Espíritu me hace a andar en los estatutos del Señor y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando yo vivo así, lleno del Espíritu, haciendo conforme el diseño y conforme lo que Él ha dicho, eso significa que yo estoy lleno del Espíritu Santo. No es que, fíjese que sentí hoy una cosa hermosa en mi cuerpo, siento como un aceite que corre en todo mi ser, viera que como siento una paz tremenda, mire, salí lleno del Señor de este servicio y es que me siento tranquilo. Esto no es terapia, aunque produce paz, aunque produce tranquilidad, pero eso no significa que usted está lleno del Espíritu. La persona llena del Espíritu es la persona que hace las cosas, no por cumplir, sino hace las cosas con la pasión, la dedicación, con la entrega, que le pone toda la vida y la esencia a hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer.
Porque la evidencia que amamos a Dios no es que le tenemos un sentimiento muy cariñoso o afectuoso hacia Cristo. Lógicamente es parte de eso. Yo como amo a Dios, pero hago lo que yo quiero. Mire, yo como adoro a Dios y Él es mi adoración, pero hago lo que yo quiero. Eso no es amar. La iglesia de Éfeso dice que el Señor conocía sus obras. También, ¿qué hacía? Identificaba a los que dicen ser apóstoles y no lo eran. O sea, era una forma, eso es administración. Pero no por identificar a los que no eran apóstoles, no significaba que amaban a Dios. El problema es que hemos equivocado. Yo como amo a Dios y estoy echando fuera todo lo malo. Todo lo que cualquier persona que no está actuando correctamente y el que viene aquí, un espía o viene un falso, lo sacamos de esta iglesia porque amamos a Dios. Eso es un reflejo de cuidado, de cuidar. Yo puedo cuidar las cosas, pero no significa que por eso estoy amando a Dios. Si amo a Dios, lo que yo voy a hacer es guardar, andar en sus estatutos. Y andar tiene que ver con estilo de vida. Tiene que ver que yo le estoy poniendo toda la esencia, la pasión, todo mi amor hacia Él. Y por lo tanto yo voy a hacer todo lo que está escrito de mí en las Escrituras. Por eso es que el discipulado es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No es enseñarles cualquier lección. No es enseñarles cualquier experiencia de cualquier otro. Es enseñarles lo que Él dice de usted y de mí en las Escrituras para que nosotros la cumplamos. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué hace una persona llena del Espíritu? Va al abrevadero y va buscando qué es lo que Dios quiere que yo haga. Va al discipulado pensando y sabiendo y listo para oír qué es lo que Dios dice que yo debo hacer para cumplirlo, no para saberlo, para hacerlo, para guardarlo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que anda en sus mandamientos, que hace las cosas que el Señor dice que las haga, no en el sentido puramente técnico, sino en todo, de una manera integral. Va su vida completa, entregada, apasionada, le echa ganas en todo el sentido de la palabra. Entonces, ahora entendemos por qué le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. En otras palabras, les está diciendo, ustedes dejaron de ser llenos del Espíritu, porque nadie puede vivir los mandamientos de Dios, nadie puede hacer según el diseño, nadie puede actuar según el propósito de Dios si no es lleno del Espíritu Santo. No estoy diciendo que lo recibió hace 5, 10, 15, 30, 50 años. Es una llenura constante y permanente. Sed llenos no solo es un mandato, sino significa que todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, tenemos que estar llenos del Espíritu. No hay otra opción. El ser hijo de Dios es una persona llena del Espíritu, porque dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son gobernados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, si no soy gobernado por el Espíritu, no estoy expresándome como hijo de Dios. Entonces dejé el primer amor, por mucho que yo le cante cuánto amo a Dios, y Dios yo te amo, y que le diga, Padre tú sabes que yo te amo. Eso no es. Esto que es que no es sentimental, es cumplir, es hacer, es vivir con toda la esencia y la realidad de la expresión de Cristo en nuestra vida. Porque es por naturaleza. Y Cristo nos amó y por lo tanto se entregó a sí mismo. Ahora, su naturaleza es amor.
Entonces, cuando yo tengo a Cristo, tengo su naturaleza, entonces lo que voy a expresar es amor. ¿Y amor qué es? Amor es guardar sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, dice. El que me ama permanecerá en mi palabra, dice la Escritura. El que me ama guarda los mandamientos. Esa es la evidencia que alguien ama a Dios. Esa es la demostración que estamos amando a Dios. Que lo estamos guardando no solo con la acción correcta, sino con la actitud correcta. Para que no nos pase como lo Amasías. Amasías dice que hizo lo recto delante de Jehová, pero su corazón no era perfecto. Era solo lo técnico, era solo por cumplir. Administrativamente él fue muy fiel, pero no era con el propósito de ser transformado. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, haces esto y esto y esto y esto, y nosotros le hubiéramos dado un 100. Administrativamente correcta, pero no la llevó a transformación, porque no era vida. El ser lleno del Espíritu, una de las cosas que produce en nosotros es vida. La Escritura dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. El que nos da toda la pasión, toda la energía, todo el entusiasmo, todas las ganas, llamémosle así, de hacer las cosas según la voluntad y según el propósito de Dios. No es alguien que hay que estarlo empujando, no es alguien que hay que estarlo visitando para que haga las cosas, no requiere motivación. Explicaba en la sede central el día de ayer que la diferencia de alguien que está involucrado en el diseño y entendiendo que ha sido llamado para buscar en las Escrituras lo que él dice que cada uno debemos de hacer, que como iglesia, ¿qué debemos de hacer para cumplirlo? No necesita ser motivado. Y explicaba, por ejemplo, Pablo dice que según el diseño, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo que todo lo puedo, es en Cristo. Y cuando dice en Cristo, está hablando en su regla, en su forma de ser, en su conducta, en su estilo de vida, en su pasión hacia el cumplimiento de las cosas del Padre. Eso es lo que significa, por eso es que todo lo puedo en Él. Entonces no necesito motivación, la única, si usted quiere ponerle motivación, la única motivación es la persona de Cristo Jesús. No hay otra más, no es échele ganas, dele hermano, usted sí puede. Ahora, el que vive según la carne es aquel que uno está ahí, el pastor, échele ganas hermano, usted sí puede, ese es humanismo. El que vive según el humanismo hay que estarlo motivando. Échele ganas, usted tiene fe hermano, usted sí puede. No, el diseño dice todo lo puedo, pero en Él, en Cristo. Mientras que el diseño del mundo, el modelo del mundo es échele ganas, usted puede, usted es un campeón. Mire, pruebe, sí puede, propóngase, determínese, diga sí puedo. No, no es eso. Eso no es naturaleza, eso es motivacional. En cambio, la diferencia del que está lleno del Espíritu es por la naturaleza y por el gobierno donde está viviendo. Ya no está viviendo según el gobierno de la carne, el gobierno del mundo, sino ahora en el gobierno de Dios que lo lleva a andar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu. Entonces no necesito ninguna motivación. No necesito que me estén empujando para hacer las cosas. No necesito que me estén llamando para recordarme las cosas que tengo que hacer. No necesito, mire, recuerde que el discipulado no falte. Mire, si falta lo vamos a extrañar. No, esas no es. Claro, si lo hace, gloria a Dios.
Pero esos son elementos, puros recursos humanos. No, el que es lleno del Espíritu va a hacer las cosas, va a estar prendido. Jesús no motivó a nadie, mire, el agua que yo le voy a dar, ese va a ser aquí. El que tenga sed, venga a mí y beba. Ese es nada más. No dijo yo le voy a ir a dar, mire, si alguien no pasa, entonces aquí adelante, o yo voy a ir con usted, yo le voy a dar, y si yo le voy a dar, mire qué privilegio que yo le esté dando. Jesús no argumentó nada de eso. El que tiene sed, viene a mí y beba. ¿Por qué? Porque no es una motivación carnal, no es una motivación al estilo del mundo, sino es el Espíritu de Dios, es Dios, dice, yo haré que andéis en mis estatutos, es Dios por obra del Espíritu Santo que nos lleva a ejecutar las cosas. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Dios quería y Dios los estaba haciendo que hicieran los estatutos y los mandamientos del Señor, pero ellos estorbaron al Espíritu Santo y por eso lo contristaron. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque estaban siguiendo otro diseño, otro modelo, otro plan, otro propósito, otro proyecto, que no era el proyecto de la imagen de Cristo en sus vidas, no era el proyecto de la iglesia gloriosa, era según los otros gentiles. Por esa razón, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Es una persona que ha renunciado al pasado, que no solo ve el reino de Dios, sino ha entrado al reino de Dios y que por lo tanto entiende y comprende que está viviendo en el gobierno de Dios para hacer las cosas que Él ha mandado. Entonces así y solo así va a ser la iglesia gloriosa. Ahora, Cristo no viene por una iglesia. Si Él viene por una iglesia, Él viene por una iglesia, pero no viene solo por una iglesia. Él viene por una iglesia, pero gloriosa. Mire qué diferencia. Es que yo soy iglesia, Cristo viene por mí, sí. No vienen, es que no hay dos opciones. No es como cuando usted se sube a un tren o cuando usted se sube a un avión. Usted puede pagar de primera clase o de segunda clase. Y la iglesia a veces piensa que los pastores somos los que tenemos el compromiso y que por lo tanto vamos en primera clase. Pero nosotros los que vamos en segunda clase o en clase económica, eso no es tanto el compromiso. No, iglesia es iglesia. Y la iglesia está incluida por pastores, esposas de pastores, el grupo del pastor, discipuladores, los discípulos en general. Eso es iglesia. El pastor es parte de la iglesia, el pastor no es aparte de la iglesia, el pastor es parte de la iglesia. El apóstol es parte de la iglesia, el profeta es parte de la iglesia, el evangelista es parte de la iglesia, el maestro bíblico es parte de la iglesia. Entonces, cuando habla de la iglesia, está hablando de usted y está hablando de mí. ¿Pero para qué? Para que hagamos según el propósito de Dios. Para eso es la llenura del Espíritu, para que andemos en sus estatutos. Pero Él es Dios el que lo hace por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no para dejarlo que el Espíritu Santo lo haga, es porque yo le voy a permitir al Espíritu Santo que lo haga en mí, pero a mí me va a llevar a ejecutarlo. ¿Quién lo va a hacer en realidad? Soy yo, pero dirigido por el Espíritu, porque el Padre ha determinado que yo debo hacer eso. Bueno, si el Espíritu Santo quiere que lo haga en mí. No es así. Él lo va a hacer y me va a poner el querer como el hacer para que yo lo haga. Pero a algunos Dios les pone el querer como el hacer, pero lo resultan haciendo de otra manera, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Esto es vida. Esto es poder de Dios. El contenido espiritual es Cristo en mí. Es naturaleza. Es genética.
Mire lo glorioso que Dios nos ha dado. No es un método, no es una estrategia. Yo no voy a evangelizar porque sea un método, porque sea una estrategia. Yo voy a evangelizar porque soy lleno del Espíritu, porque la Escritura dice de mí, id y haced discípulos. ¿Por qué voy a discipular? ¿Por qué debo ser un discipulador? Porque dice la Escritura de mí que debo enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Mire qué precioso. Entonces no voy a ser un discipulador porque bueno, que es que tengo miedo, tengo temor, es que mejor ponga otro. No, cada paso que me van a estar enseñando, yo le voy a poner toda la vida, todo el sentido y toda la pasión. ¿Por qué? Porque Él dijo que yo debo enseñar. Entonces no es cuántos quieren enseñar en grupos de comunión familiar, es que todos los que somos enseñados y adiestrados en lo que Él ha mandado, debemos de enseñar a los nuevos discípulos lo que el Señor quiere que cada uno haga para la gloria de su nombre. Entonces, yo esa preparación, ¿qué hago? La aprecio, la estimo, la hago, la vivo, porque eso es lo que el Señor dice que yo debo cumplir, que yo debo hacer, no que debo saber nada más. Entonces, le echo ganas al discipulado, le echo ganas toda mi pasión al adiestramiento. Estoy siendo adiestrado, pero recibiéndolo y llenándomelo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que yo debo ir y hacer discípulos. Dice que usted debe ir y hacer discípulos, pero también debe ir y enseñar. ¿Y qué debe enseñar? Que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Ahora, eso es lo que la Escritura dice que usted y yo debemos hacer. También habla de ser la iglesia gloriosa. También habla de adorar. También nos habla de aquellas 6 cosas que el Señor nos habló al principio, que la iglesia debe ser. Dice que la iglesia debe ser adoradora. ¿Qué nos está diciendo? Que usted y yo debemos ser adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. No necesariamente cantores, adoradores. Personas que estemos no solo porque estamos cantando, estamos adorando, sino todo nuestro estilo de vida es adoración a Dios. Poníamos el ejemplo de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo en cumplimiento de lo que Dios había dicho. Le dice a sus siervos, quédense aquí porque nosotros vamos a adorar a Dios y luego regresaremos. ¿Cómo es eso que ir a sacrificar a un hijo? Era para adoración, es que era la actitud que llevaban. Ahí no había músicos. Ahí no había un grupo de alabanza que estaba cantando. Era la acción y la actitud de obediencia y de reconocimiento que Dios es Señor de todas las cosas. Esa clase de adoradores Dios quiere. A eso nos lleva el Espíritu Santo, a ser una iglesia adoradora. Pero también habla de una iglesia evangelizadora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la Escritura dice, id y haced discípulos. Eso se lo está diciendo a usted y a mí. No es opcional, es porque soy lleno del Espíritu, es porque estoy en el gobierno de Dios, es porque soy hijo de Dios. Por eso debo ir y hacer discípulos, porque soy lleno del Espíritu, porque soy nacido de nuevo y estoy en el gobierno de Dios. Es que mire que, no tengo tiempo para evangelizar, pero es que fíjese que no me gusta, o déjeme prepararme un poco. No, esa persona está reflejando que no está llena del Espíritu Santo. El que no está evangelizando está reflejando que no es lleno del Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando de ir a informar y irle a contar a todo mundo de Dios. Estoy hablando de evangelizar, y evangelizar es ir y hacer discípulos. Es que la persona que usted le vaya a hablar se convierta en un discípulo de Jesucristo.
sea bautizado en agua y en el Espíritu, y luego meterlo a el discipulado para enseñarle las cosas que Él ha mandado. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Entonces, una iglesia adoradora, una iglesia evangelizadora, pero también una iglesia discipuladora, o sea, una iglesia que entiende que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque es llena del Espíritu y porque la llenura del Espíritu me lleva a hacer las cosas que Él ha mandado. ¿Por qué hay tan pocos discipuladores listos y preparados? ¿Por qué no se abren más grupos de comunión familiar si hay cantidad de personas que ya pasaron los 7 meses? ¿Por qué no hay discipuladores adecuados? Y en cierto grupo o en cierta forma, los discipuladores que ya están discipulando no están adecuadamente preparados. ¿Por qué? Porque falta la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura no solo de hablar en lenguas, sino la llenura que viene en una forma integral, hablar lenguas, pero también me lleva a estar en el gobierno de Dios y hacer las cosas que el Padre quiere que yo haga. Y el Padre lo que quiere que yo sea como iglesia es una iglesia discipuladora. Entonces yo tengo que ser un discipulador, no solo un discípulo, sino un discipulador. Una persona productiva, una persona que está dando fruto. Pero también tengo que ser una iglesia multiplicadora. Una iglesia que nos estemos multiplicando. No solo dentro de la iglesia, sino multiplicando iglesias. Pero también una iglesia transformadora. ¿Qué significa? Que yo como discípulo tengo que estar en el proceso de transformación. Yo tengo que ser transformado porque dice que es el Espíritu Santo el que me transforma. Por eso es que Pablo le dice en 2 Corintios 3:18, siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Es que no puede haber transformación si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Lo demás solo será educación, será reforma, pero no transformación. ¿Qué es? Que alguien que venía, que se embriagaba, ahora no se va a embriagar. Alguien que pecaba en el adulterio y fornicación, ahora no lo va a hacer. Alguien que robaba, ahora deja de robar. Alguien que venía homosexual, ahora deja de ser homosexual porque está siendo transformado. Alguien que dice que mentía, deja de ser mentiroso. Eso es una iglesia transformadora, pero si siguen siendo mentirosos, adúlteros, fornicarios, si siguen habiendo toda esa clase de cosas en la iglesia, lo que menos es la iglesia es transformadora. Si surgen esos problemas, Pablo dijo, ni aún se mencionen estas cosas entre vosotros. Y es vergonzoso, dice, que se mencione, y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Por eso era que habían perdido su primer amor. Y por eso era que Dios tenía algo contra ellos, producto de que habían contristado al Espíritu Santo. Una iglesia transformadora es una iglesia donde se ven, los cambios son notorios. No donde asumo, no donde pienso que yo he cambiado o que he sido transformado, sino donde los cambios son notorios. Los cambios son visibles. Donde yo vivo de acuerdo al diseño y al propósito del Señor. Pero también no solo una iglesia adoradora, evangelizadora, discipuladora, multiplicadora, transformadora, sino una iglesia que manifieste el poder de Dios. ¿No dice que estas señales seguirán a los que creyeran? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Para quiénes es los que van a manifestar el poder de Dios? A los que creen. No solo es a los pastores, no es solo a los apóstoles, es los que creen, es la iglesia la que debe expresar y manifestar el poder de Dios.
Las sanidades y milagros, las maravillas deben ejecutarse producto de la iglesia manifestando el poder de Dios. Esas son las cosas que el Espíritu Santo quiere que usted y yo hagamos para que eso es lo que nos va a hacer una iglesia gloriosa. Eso es lo que nos va a hacer una iglesia transformada. Por ejemplo, dice que las obras de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, inmundicia. Todas esas cosas deben de dejarse, porque es una iglesia transformadora para llegar a ser la iglesia gloriosa. Pero si siguen, entonces no hay llenura del Espíritu, es fantasía, es imaginación, viviendo solo de una experiencia del pasado. Pero la evidencia que tenemos llenura del Espíritu es que esas cosas se quedan, porque el Espíritu dice que es el que nos hace no solo ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. Y entrar, ¿qué significa? Que yo ya dejé el otro reino y ahora estoy en otro reino. Que ahora ya fui trasladado a este otro reino y que he dejado el otro reino. Eso es transformación. Esa es vida en el Espíritu. ¿Y quién hace todo eso? Solo la llenura del Espíritu Santo. Vuelvo a resaltar, nadie puede ser transformado si no es lleno del Espíritu Santo. Nadie puede ser cambiado ni nadie puede dejar de actuar humanamente y haciendo las cosas de acuerdo a una cultura de este siglo, como le pasó a la iglesia de Roma. No lo puede dejar si no está viviendo bajo el gobierno de Dios. Yo no puedo vivir la vida del Espíritu si no soy lleno del Espíritu Santo. Por eso es que urge, precisa, que busquemos, que anhelemos, que recibamos la llenura del Espíritu. Porque eso es lo que nos va a hacer y andar en los estatutos del Señor, guardar los preceptos de Dios y ponerlos por obra. Si usted se da cuenta, y los pastores especialmente, o usted como discípulo del Señor, una de las deficiencias de la iglesia es poner por obra lo que el Señor está diciendo. Y dice que la obra del Espíritu Santo es para eso, para andar en sus estatutos. Dice que haré que anden en mis estatutos. Voy a usar otra vez la palabra, haré que guarden mis preceptos. Y otra vez la palabra, haré que pongan por obra, los pongan por obra. Si no los estamos poniendo por obra, ¿eso qué refleja? Que no estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, sed llenos del Espíritu. No hay otra opción, porque no hay otra forma de ser transformado y de ser la iglesia gloriosa que llenándonos con el Espíritu de Dios. Qué tremendo las fotos y varios informes que me han mandado durante esta semana y el fin de semana. Iglesias que ya empezaron a ministrar y a meter a los discípulos a la vida en el Espíritu, llenándose del Espíritu de Dios, porque es así como todos, y cuando hablo de todos hablo de pastores, esposas de pastores, discipuladores, el grupo del pastor, hablo de asistencia pastoral, hablo de todos los discípulos, vamos a ser conforme el diseño, el plan y el propósito establecido por el Padre, por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo así seremos iglesia gloriosa. De allí seremos una iglesia, pero cualquier otra iglesia, menos la iglesia de Jesucristo. Porque la transformación solo sucede por la obra del Espíritu Santo. Es así como vamos a ser la iglesia gloriosa. Por eso no debemos contristar al Espíritu. Por esa razón
No debemos estorbar a que el Espíritu Santo se manifieste y obre en nuestra vida. ¿Cómo lo estorbo yo? Estando distraído con otro diseño, estando distraído con otro modelo, estando distraído con mis argumentos, estando distraído con mis ideologías, estando distraído con mis pensamientos, estando distraído con mi cultura, estando distraído con todo lo mío. Estoy estorbando y contristando al Espíritu de Dios. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia sumergida en la vida del Espíritu. Y cada una de esas personas tendrá vida, porque el Espíritu es el que da vida. Porque esto es vida. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, porque nos estás mostrando que no caigamos en la tentación de contristar al Espíritu de Dios. Y podemos contristar al Espíritu de Dios con mis argumentos, con mis ideologías, con mi modelo, con mi cultura. Y contristar, ya dijimos, no que Él se ponga triste, sino que lo estoy estorbando a que Él me transforme. Estoy evitando que Él cumpla el propósito por el cual Él ha sido enviado. Porque esa responsabilidad es mía. O yo le doy lugar o yo lo evito. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy desato a las iglesias, y cuando hablo de iglesias hablo de la totalidad de todos los que componemos la iglesia. No estoy hablando de toda la asistencia de la iglesia, sino estoy hablando de los que componemos la iglesia, pastores, esposas de pastores, discipuladores, asistencia pastoral, grupo del pastor, discípulos. Hoy los desato en el nombre de Jesús de cualquier trampa del diablo que hayamos caído de contristar al Espíritu de Dios. Por nuestros ideales, por nuestros propósitos, por nuestros planes, por nuestros argumentos, por nuestras ideas. Ahora en el nombre de Jesús desato a la iglesia para que pueda vivir una vida llena del Espíritu. Incluyo a los niños, reciban la llenura del Espíritu, sean llenos del Espíritu de Dios. Oro por los jóvenes, por los adolescentes, que sean llenos del Espíritu de Dios. Oro por los hermanos adultos en el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu de Dios. Que los pastores seamos sumergidos en una dimensión nueva del Espíritu de Dios. Que seamos sumergidos en una vida llena del Espíritu de Dios. Las esposas de pastores los mismos, el grupo del pastor, asistencia pastoral, seamos sumergidos en una vida llena del Espíritu. Toda la iglesia, que seamos llenos del Espíritu. Que no caigamos en la tentación de contristar al Espíritu de Dios. Y eso no solo se contrista por adulterio, por fornicación, sino sencillamente viviendo otro diseño. Que podamos comprender eso y que podamos estar sobrios como iglesia, Padre, para que podamos evitar caer en la trampa del diablo de contristar al Espíritu y que se nos tenga que decir, recuerda de dónde has caído. Señor, hoy en el nombre de Jesús, declaramos tu gloria sobre nuestras vidas. Y que Misión Cristiana El Calvario sea conocida porque está llena del Espíritu Santo. Exaltado sea tu nombre, porque llena del Espíritu Santo va a glorificar a Cristo en todas las áreas. Porque el Espíritu Santo fue enviado y Cristo mismo dijo, Él me glorificará. Y ese es el propósito de llevarnos a ejecutar los mandamientos del Padre, los estatutos del Padre, para que Cristo sea glorificado
en todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Una iglesia llena del Espíritu, eso es lo que Dios quiere. Así que sus comentarios, lo que el Espíritu Santo le haya revelado ahí, qué lindo sería que nos lo haga partícipe, para que podamos juntos ser enriquecidos. Y quizás hayan cosas que debido al tiempo o debido a la oportunidad no se pudieron decir, pero ahí el Espíritu Santo se las ha dicho, y qué lindo que podamos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que mándenos sus comentarios, escríbanos o sus preguntas. Cuéntenos la experiencia que empezó a tener desde el lunes pasado. Así como me han mandado fotos, como me han mandado relatos, testimonios de lo que estuvo pasando esta semana. Mándelo ahora y escríbanos para que todos nos demos cuenta. Dice el hermano Greg de Cihuatanejo, en el libro de Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí habla de un evento a través de la oración que fueron llenos. ¿Cómo encuadra eso con lo que está hablando? Así es, exactamente así es. ¿Cuál fue el resultado de que todos fueron llenos del Espíritu Santo? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nadie los podía parar. Una persona que está llena del Espíritu quiere hablar y hablar de la palabra de Dios, no cuentos, no argumentos, es la palabra de Dios. Muy bueno esa parte, muy importante, sí tiene relación y sí encuadra con lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy. ¿Qué pasó cuando oraron y fueron llenos del Espíritu? No que sintieron un calorcito, no, que fueron a hablar la palabra de Dios. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que no deja de hablar la palabra con denuedo. Pero si hay hermanos, si hay discípulos en la iglesia que no están hablando nada del Señor, o que están hablando sus argumentos o puras estrategias evangelísticas, expresan que no han sido llenos del Espíritu Santo, que quizás fueron llenos antes o llenos hace 8 días, pero que no están viviendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que es lleno del Espíritu habla la palabra con denuedo. ¡Oh, qué glorioso, qué buenísimo! Dice: apóstol, esa es una pregunta lo que él está haciendo, porque dice que fue un evento. Está hablando de la ocasión. Cuando oraron, eso pasó, que fueron llenos. Le estoy entendiendo al hermano Greg que no está hablando de que solo fue una experiencia del evento, sino que está hablando de que en esa ocasión eso pasó. Cuando habiendo orado especifica que algo hicieron, entonces fueron llenos del Espíritu y recibieron. Gracias de todas maneras por esta pregunta, pero sí entiendo que lo que se está diciendo no es en una categoría de evento, sino en una categoría de algo que se hizo y que se vivió y que se experimentó y que producto de eso algo pasó. Gracias por tu pregunta. Marvin Giovanni dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El pacto, la promesa del padre Abraham, que habla en Gálatas, para que por la fe recibiésemos la promesa del Padre, ¿cuál es? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para llevarnos a hacer los estatutos y los mandamientos de Cristo. En otras palabras, para que hagamos su voluntad y vivamos dentro de su diseño, dentro de su modelo, dentro de su propósito. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Qué bueno que estamos participando y esto nos ayuda mucho. Eugenio Solís, ¿cómo se nace de nuevo sin entrar al reino de Dios? Porque yo muero, yo soy sepultado, yo nazco de nuevo, pero estoy viendo el reino de Dios. Entrar al reino de Dios es entrar a su gobierno, es ser gobernado por Él. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Estaban en el reino de Dios, habían nacido de nuevo porque Pablo no los lleva a que nacieran de nuevo. A la iglesia de Colosa, por ejemplo, le dice, si habéis pues resucitado con Cristo, o sea, eran nacidos de nuevo, pero no estaban viviendo en el gobierno de Dios. No habían entrado al reino de Dios. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Entrar a su dimensión de gobierno. Entrar a la vida del Espíritu, a andar en el Espíritu. Estas iglesias eran nacidas de nuevo, pero no lo estaban haciendo. No lo estaban viviendo en la carne. Entonces estaban viendo el reino de Dios, pero no estaban andando en el Espíritu. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. También se lo dice a la iglesia de Galacia. ¿Por qué le dice eso? Porque no estaban en el gobierno de Dios. Estaban viendo el reino de Dios. Estaban teniendo ciertas experiencias del reino de Dios, pero no estaban viviendo en su soberanía, en su señorío, en su gobierno total. Qué importantes son estas preguntas, nos ayudan a enriquecerlo. Moisés solo vio la tierra prometida, pero no entró. Y podemos ver todo lo que Dios ha preparado y todo lo que Dios dice que tiene allí. Podemos incluso haber experimentado milagros y maravillas, abrir el mar, pero no entró a la tierra prometida. No alcanzó esa promesa. ¿Y por qué no la alcanzó? Por falta de gobierno. Porque cuando se le dijo de hablarle a la peña, golpeó la peña. Esa es falta de gobierno. Dios nos quiere llevar a dimensiones más grandes, pero no solo que veamos el reino de Dios, sino que entremos al reino de Dios. Por eso es que la llenura del Espíritu no se debe dejar para 8 días, ni para 50 días, ni para 3 meses, ni para 5 años. La llenura del Espíritu debe ser siguiente a lo que, por eso dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando está hablando en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, no solo está hablando que lo que se haga sea en el nombre de, sino en el nombre va implícito la experiencia, la vivencia. Entonces, cuando yo bautizo en el nombre del Espíritu Santo también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que estoy sumergiendo a la persona a una vida del Espíritu. No porque haya mencionado que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no lo sumerge. Lo estoy haciendo en el nombre del Señor, sino lo que yo debo hacer con el nuevo convertido es bautizarlo en agua, pero inmediatamente bautizarlo en el Espíritu Santo, como enseñé la semana pasada.
¿Por qué los apóstoles llegan a Samaria y les urgía que recibieran el Espíritu Santo? Y dice que ellos llegaron a poner las manos y a que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo a la iglesia de Éfeso los lleva a que recibieran el Espíritu Santo? Pero los llevó también al bautismo en agua y les impone luego las manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Cuál era la urgencia? Lo que pasa es que hemos dejado esto como una experiencia, y cuando ministramos el Espíritu Santo decimos, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Esto no es cuántos. El que nace de nuevo debe ser lleno del Espíritu. El que nace de nuevo debe ser lleno del Espíritu. Esa debe ser la experiencia. O sea, es como una secuencia. No debe ser para después. No debe ser separado. Debe ser inmediatamente ministrarle el Espíritu Santo. Imagínense, una persona así entra de lleno al reino de Dios. Entra de lleno al reino de Dios. El problema es que han sido bautizados, pero hasta al año, a los 5 años, otros a los 20 años y otros todavía no lo han sido, que les ministramos el Espíritu Santo. Con razón como cuesta que se metan al diseño, que hagan. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer. Es que tenemos que comprender, no podemos hacer el diseño con las obras de la carne. No lo podemos hacer. Y el pastor que no lleva a la iglesia la manifestación del Espíritu, y los que no llevamos el cumplimiento del evangelismo, es no solo que sean bautizados en agua, sino que sean bautizados en el Espíritu, para enseñarles todas las cosas. ¿Por qué se les va a enseñar después todas las cosas? Al bautizado en agua y al bautizado en el Espíritu. Porque la van a obedecer. ¿Pero por qué no la obedecen? Porque solo han sido bautizados en agua y no han entrado al gobierno del Espíritu. Por eso urge, precisa, que los que ya estamos metidos y por alguna razón no se nos ha ministrado el Espíritu Santo, urge que no pase un día más sin que no tengamos la experiencia del Espíritu. Urge que seamos llenos del Espíritu. Que entremos en toda esta semana en la iglesia sea para ministrar el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la evidencia que un hermano no hace conforme al diseño y aunque se le ha hablado no lo hace y no lo hace? Ha entrado en un pasivismo, en un conformismo, que ha entrado en un acomodamiento y con un pensamiento de que como fue escogido, que por eso es que está en el propósito del Señor. ¿Por qué? Eso refleja que no está lleno del Espíritu. Pero una iglesia que está llena del Espíritu, como ya se dijo allí, cuando fueron llenos del Espíritu, hablaron la palabra con denuedo. En eso deben ser convertidas las iglesias. No por seminarios, no por congresos, no por motivaciones. Es por la obra del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo nos está llevando a eso. Claro, el seminario, el congreso viene a fortalecer, viene a establecer fundamento. Pero quien nos va a accionar sobre eso es Dios a través del Espíritu Santo. Así que urge, precisa que nosotros estemos involucrados en una llenura del Espíritu. Ibar Marroquín, sed llenos, vemos que nos habla de un acto continuo, como quien dice sin cesar, así es. Es algo que debe pasar, es una acción que debe ser constante, es algo que debe suceder todos los días. Audrey Lorena Chiodín dice, Hechos 2, 3 y 4, nos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos.
Y al entrar y estar sumergidos en el Espíritu, somos llenos como discípulos y obedeciendo a Dios en todo, siempre. Amén. La profetisa Alejandra, Juan 4, la mujer samaritana mostró con su vida que estaba llena. Carlos Ruiz, apóstol, estando en un sitio público viendo Reforma, el enemigo quiso distraerme, pero entendí que estaba recibiendo y no dejé que me distrayeran. Yo recibí gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Francisco Lovelo, el Espíritu Santo me guiará a hacer lo que la Escritura dice de mí, no lo que yo quiero imponerle para que me ayude. Por esta razón, todo tiene un diseño para que se haga conforme la voluntad del Padre. Así es, así es. Para fortalecer esto que el pastor Lovelo nos ha dicho, en Juan 19, Jesús dijo así: Juan capítulo 19. Y versículo 36. Porque estas cosas sucedieron, ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Pero la Escritura, ¿en quién? En él no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, Jesucristo fue el constante cumplimiento de la Escritura. Y por eso también dice que él dijo, tengo sed, pero ¿por qué? Para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed, en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, pero ¿por qué dijo? No porque tuviera sed, sino dijo para que la Escritura se cumpliese. Mire, el énfasis no está en la necesidad, el énfasis está en la obediencia. Él no lo dijo por necesidad, pudiera ser que sí, pero él lo dijo por obedecer. ¿Por qué? Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, ¿pero por qué Jesús sabía que ahí tenía que decir tengo sed? Porque él había leído que era en la cruz que tenía que decir tengo sed. Él supo el momento, él supo el diseño, él supo el plan y lo hizo justamente. Así es como nosotros tenemos que hacer. Todas nuestras acciones deben ser para que la Escritura se cumpla en nosotros. ¿Por qué yo debo hacer algo? Para que la Escritura se cumpla lo que fue escrito de mí. Yo debo ser el cumplimiento de la Escritura. Usted debe ser el cumplimiento de la Escritura. Toda misión cristiana del Calvario tiene que ser el cumplimiento de la Escritura. Cristo dijo, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Independientemente si ha tenido necesidad, asumimos que sí, porque estaba en la cruz. Y eran las 3 de la tarde y definitivamente había calor, pero eso es asumirlo. Él no dice que tengo sed porque tuvo sed, sino él dice para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. En otras palabras, dijo tengo sed porque él había leído que en los profetas decía que él iba a decir en la cruz, cuando fuese crucificado, que tenía sed. ¿Y qué estaba haciendo él? Pues solo cumpliéndole. ¿Por qué lo estaba cumpliendo? Porque ya lo había leído en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que todo lo que nosotros hagamos se convierte en el cumplimiento de las Escrituras. No hacerlo porque así es de la cultura, no haciendo porque así me enseñaron mis papás, lo estoy haciendo porque la Escritura así dice. Esa debe ser la vida de Misión Cristiana El Calvario. Abraham Celada dice, saludos apóstol, cuando una persona no está llena del Espíritu, habla por su propia cuenta y habla de sí mismo. Por eso Cristo dijo en Juan 14:10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Pero a través de quién? Cristo. No era el Padre el que lo hacía, era el Padre en Él. Es necesario estar llenos del Espíritu para hacer las obras del Padre. A través de nuestro estilo de vida es mostrar al mundo la genética del Padre en toda su expresión. Es correcto. Así es. Qué bueno, todas estas participaciones nos están ayudando para entenderlo mejor o para ampliarlo mejor. Gracias por sus participaciones y qué lindo esta experiencia que podamos tener juntos de disfrutar del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que no permita que pase un segundo más, un minuto más, un día más, sin que usted sea lleno del Espíritu. Si no, le va a pasar lo de las iglesias de Éfeso, Colosa, Roma. Y recuerde, no se puede hacer el diseño si no somos llenos del Espíritu. Que Dios les bendiga y que sea una semana llena de la gloria de Dios, y proclamo que sobre toda misión cristiana del Calvario, en cualquier lado donde estemos, hay una invasión gloriosa del río del Espíritu sobre cada iglesia, sobre cada discípulo. Que Dios les bendiga grandemente.